A Televisión Universitaria. Buenos días, Patricia, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Sí, cada 29 de octubre de hace casi 20 años se celebra el Día de la Prevención de los Accidentes Cerebrovasculares. Ictus es el nombre más declarado ahora, se llama apoplejía, stroke, hay una versión de TIA también del accidente isquémico transitorio. Todo esto vamos a hablarlo. ¿Qué podemos hacer antes de llegar al hospital como primeros auxilios y tal vez un poco después de salir del hospital? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer rehabilitación y en cuánto tiempo puede recuperarse y hasta cuándo podemos recuperar? Así que el antes y el después. En esa medida, doctor, podríamos definir qué es lo que es ictus y para que la población pueda entendernos y ir desarrollando el tema de la prevención en los otros aspectos. Otras palabras para ictus es derrame cerebral. Derrame cerebral, infarto cerebral, ataque cerebral, sería también isquemia cerebral, ¿no? Otros nombrecitos, apoplejía incluso se le llamó mucho tiempo, ya se está dejando esta palabra, pero ictus significa golpe, apoplejía significa parálisis. Lo más importante es a quiénes les puede dar, a los que tienen diabetes, hipertensión, a los varones, a los gorditos, a los que fuman, a los que toman, a los que se portan mal, a los que reniegan mucho, a los que tienen muchos problemas y conflictos. Les puede dar un derrame cerebral, vamos a usar ahora esta palabra, para frenar, ¿no? Tener un reposo, un descanso, y una arteria del cerebro se revienta, se tapona, sea con un trombo, con un émbolo, con un coágulo, y puede haber una hemorragia por un aneurisma. Todas esas palabritas no queremos que se las aprendan, más que decir qué síntomas podemos tener para darnos cuenta que está ocurriendo eso y poder derivarlo, llevarlo para salvarle la vida a un hospital. En ese sentido, doctor, hablando justamente de los síntomas, ¿podríamos indicarlos cuáles son? Porque usted ya ha mencionado algunos riesgos, por ejemplo, el tema de la obesidad, de la diabetes, entre otros. ¿Ya qué debemos de hacer, por ejemplo, ya con estos síntomas que te avisan, entiendo, antes de que suceda finalmente un derrame o un infarto? A ver, lo primero es un dolor de cabeza fuerte. Un dolor de cabeza que nunca has tenido, puede ser con vómito, puede ser que va aumentando con el tiempo, puede ser que se ha paralizado la cara también en la mitad, no puedes moverla, no puedes sonreír, ves doble o veo borroso, ves la parte del centro mal, no ves los costados, depende qué área del cerebro se ha afectado, son los síntomas. Y si pasamos, hay varias posibilidades de síntomas que hay, hemos traído algunos cuadritos, y aquí por ejemplo están las Ds, ¿no? En el anterior están las Ds. ¿Qué podemos observar? Debilidad de los brazos, no puede levantar los brazos. Debilidad para hablar, dificultad para caminar, las Ds, ¿no? Dolor de cabeza. Ahí podemos memorizar las Ds para acordarnos. Si tiene todo eso, llamar a emergencia, llamar a SAMU, llamar o llevarlo al hospital y avisar que esto está ocurriendo. Si dura muy poco y se pasa y queda como si nada hubiera pasado, es un TIA en inglés, Transitory Ischemic Attack. En español, accidente isquémico transitorio, AIT. Entonces, si ha pasado eso y se ha recuperado 100%, el riesgo de que le pase un derrame grande, un ataque grande, un ACV grande, es que pueda ocurrir en los siguientes días, meses, incluso semanas, y hay que ver. Retrocedamos un poco, por favor. Aquí tenemos los cuadros, que eso se hace en el hospital, son unas encuestas, entrevistas, ¿no es cierto?, que no vamos a desarrollar aquí, pero les hemos traído mnemotecnias un poco más fáciles. La capacidad de hablar mucho, de hablar bien, son las afasias, disástrias, dislalias, son diferentes clasificaciones que no puedes hablar bien, esa es la palabra, no puedes ver bien, puede haber hasta ceguera, no puedes levantar el brazo, oye, se te caen las cosas, ¿no? Y el dolor es tan puntual en la cabeza como nunca antes has tenido, y puede ser como que te ha caído un golpe o un cuchillo, y esos también hay que tomarlos. Hay que anotar la hora a la cual empiezan los eventos. Cada minuto, cada cuenta. Si es que empieza un ataque grande, cada minuto estás perdiendo 2 millones de neuronas. La primera hora es vital. El tiempo es cerebro, de acuerdo a todo lo que hay en prevención en ACVs. Ahora, doctor, viendo un poquito también el tema de las causas, porque estamos hablando del infarto cerebral y el derrame, que obviamente son diferentes. También podríamos precisar en qué se diferencian y cuáles son estas causas. Claro, el infarto se tapa, ¿ok? Hay un coágulo que se tapa, o por un émbolo que vino de otro lado se tapa, es un coágulo que se tapó, está infartado. Lo siguiente no está irrigado con sangre y es peligroso. La hemorragia puede ser que el tubo de la arteria está debilitado y se rompió, hay hemorragia. O si no, este tubito le sale como una bolita, una pelotita aquí por debilidades y ulceraciones que hay,
y le sale un aneurisma y ese aneurisma se reventó. Entonces, este es derrame cerebral, la hemorragia, y el otro es un taponamiento, isquemia cerebral. Ahí está un poco la diferencia. Siempre es más isquémico, 85%, y hemorrágico, 15%. La diferencia es bien poco diferenciable, pero el hemorrágico es más rápido el dolor y el avance, y el isquémico es un poco más lento, puede todavía demorar los síntomas y ir incrementándose con las horas, pero ambos dos son peligrosos y la sobrevida depende de las horas. Si antes de las 6 horas no se ha tratado, es el riesgo inminente y es la primera causa de muerte en muchos sitios. ¿Podríamos precisar en este caso, viendo también estas diferencias, cuáles son las causas generales, tanto para el infarto como también para el derrame? Ya dije, si está debilitado ese cerebro con aneurisma y con una debilidad de la pared del endotelio de las arterias cerebrales, es fuerte, es inminente, es hemorrágico, la recuperación es casi baja, ¿no? Y si sobreviven quedan con muchas secuelas porque el dolor es fuerte y hay un vómito, se llama vómito en proyectil. ¡Buah! Vomita, ¿qué pasó? Como hubiera habido, o sea, la presión intracraneal, como no puede crecer encima del hueso, aprieta el cerebro y eso hace que vomite fuerte, eso es en la hemorragia. Y la primera causa ahí es la hipertensión y sobre todo que no se controla y que renega mucho y no cuida la dieta, no hace ejercicio y hay un evento fuerte, ya pues ahí queda, ¿no? Y el otro es más, puede ser colesterol, puede ser diabetes, puede ser un trombo, puede ser varices, puede ser otras cosas que vienen de otras partes del cuerpo y un coágulo sanguíneo viaja y tapona. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Aquí están las 5 Cs otra vez, cefalea, ceguera, confusión, cómo está el cuerpo, débil, y se puede caer, puede haber incluso convulsiones, a otra C le vamos a aumentar ahí, 6 Cs. Entonces, si tú ves a alguien que, oye, me duele la cabeza, no veo bien, no puede hablar, cualquier idioma que no entiendes, y no puede mover el cuerpo a varias partes, se cae la cara, me otra C, la cara, y se cae y tiene convulsiones, 7 Cs, incluso ya le estamos sacando, eso es riesgo inminente de ACV y hay que llevarlo al hospital y ojalá tengas un neurólogo, neurocirujano, cardiólogo, un médico internista que pueda proceder con lo que pasa en el hospital, que es obviamente fuera de nuestro alcance. Ahora, doctor, si bien es cierto, usted nos ha detallado cuáles son estos riesgos, el tema, por ejemplo, de las mismas causas, ya sea diabetes, entre otros, pero hablando de edades, por ejemplo, he escuchado en alguna ocasión que dicen, no, eres tan joven y ya te dio un derrame, ¿no? O en todo caso, ¿en qué edades son más propensas? Pero también resaltar por qué de repente una persona más joven también podría ser propenso a... Mayor edad, mayor riesgo. Menor edad, menor riesgo, pero pasa. Hay accidentes cerebrovasculares en niños, en jóvenes. No solo es por las enfermedades, no solo es por la dieta, sino también el estado emocional, el estado mental, muchos conflictos, peleas en casa, mucho cuidado. Aquí están otras mnemotecnias que tenemos que ver, sobre todo para aprenderlo. Be fast en inglés, sé rápido, es la traducción. ¿Cómo está el balance? ¿Cómo están los ojos? ¿Cómo está la carita? ¿Cómo están los brazos? ¿Cómo está el habla? ¿Ya? Y cuánto tiempo ha pasado y el tiempo para poder transmitir. Este es el BFAST, una variación de la escala de Cincinnati que se usa también. Siguiente, por favor. De la escala Cincinnati le han hecho variaciones. Aquí está el mismo FAST, ya sin el B, ¿no es cierto? Y hay otras. Del ahora, por ejemplo, me estoy acordando. A de abrazo, prisa también es. Pronuncia tu nombre. Intenta sonreír. Y cómo está, alza los brazos, ¿no? Alza ambos brazos. Y te puedes acordar de prisa y esas mnemotecnias para poder hacer esas preguntas básicas cuando estás frente a un cuadro de alguien que no ha podido. Abrazo, con ese aquí, ¿no? Habla, a ver, oye, levanta el brazo, sonríe para que te acuerdes, abrazo. Hay una hora también que vamos a verlo en un rato, y cómo pueden ser estas mnemotecnias para ayudar. Aquí está otra vez el prisa, pronuncia tu nombre, a ver, sonríe, está chueco y la comisura labial se cayó y no puede hablar, alza los brazos, no puede, solo abraza uno, entonces ha bajado la fuerza en un brazo, y hay que diferenciarlo en infarto cardíaco, hay que diferenciar las convulsiones tipo epilepsia, pero puede ocurrir convulsiones como ya dijimos también. Bien, importante entonces, doctor, estas precisiones que nos da a conocer, pero ahora también es importante dar a conocer, digamos, algunas salidas, ¿no? Ya sea de prevención y primeros auxilios que a veces no, como familiares, de repente algún otro amigo, qué sé yo, puede tener estos síntomas y en el momento preciso hay que saber actuar porque eso es muy importante. Entonces, ¿qué podríamos hablar del tema de la prevención y también de estos primeros auxilios? Esta es la escala de riesgo, por ejemplo, ahí está. Edad, ¿ya? Pasamos a la siguiente, es el ABCD, ¿cómo está tu edad? ¿Qué edad tienes? ¿No es cierto? Blood pressure, ¿cómo está tu presión?
cómo están tus características clínicas, te ves sano o no te ves sano, estás supuestamente sano, cómo está la duración de cuánto tiempo duró, ¿no es cierto?, ese dolor de cabeza, en minutos, en segundos, si te pasó, porque algunos han tenido varias veces tías, AITs, en los accidentes isquémicos transitorios y ni cuenta se han dado. Cómo está la diabetes, ¿no? Cómo está otra D, podemos poner ahí doble D, ¿no es cierto?, la duración del día y la diabetes, es el ABCD al cuadrado. Entonces hay que tener siempre estas características, es otra escala que nos puede ayudar al riesgo. Si la presión está alta, el riesgo es grande, entonces tengo que ver cómo bajo la presión. El ejercicio, hay que ir al cardiólogo, hay que llevarse bien con la sociedad, hay que perdonar, el tener una mascota y cuidarla baja unos puntos de presión, caminar descalzo baja unos puntos de presión. Entonces, edad, la presión, la clínica, la duración y la diabetes te da un puntaje y ese puntaje, si mientras más alto es más riesgo, mientras más bajo, menos riesgo. Esto podemos tenerlo todos en casa y ir viendo a cuánto va a durar, cuánto riesgo tienes en los siguientes años, en los siguientes días, te puede dar si te ha dado un tía o no te ha dado un tía, y si puede darte un ACV isquémico o hemorrágico, ¿no? Hablando de los primeros auxilios, doctor, que es en realidad de suma importancia para poder atender alguna emergencia que se presente, tanto ya sea en el infarto como en el derrame. Siempre menos es más en primeros auxilios, ¿ok? Teléfonos, hay que tener un teléfono, el de Serenazgo ayuda, el de SAMU ayuda, el de la policía ayuda, el de una ambulancia particular ayuda, el de un médico, el de un estudiante de medicina ayuda, el de cualquier profesional de salud ayuda. ¿Qué hago? O los ciudadanos de a bien, incluso tú mismo, ver cómo estás tú, ¿no? Puede darte a ti mismo. Habla, ¿cómo está tu habla? El anterior es el héroe, ¿no? Cómo estás hablando, cómo están tus extremidades, cómo está tu rostro, cómo están tus ojos, y si es una emergencia, no, determinar y ser un héroe para hacer primeros auxilios. No hay que meterse mucho si no sabes mucho, puedes mover más de la cuenta, salvo si está convulsionando, ponerlo de costado para que no se asfixie, ¿no es cierto?, o no se muerda más de la cuenta la lengua. Héroe, y también es el ahora, que es el siguiente, ¿cierto? Cómo está, en este caso, cada palabrita, es ahora, los ojos, el rostro, alza o no alza los brazos, y el primero es la instancia, ¿no? Son mnemotecnias que podemos usar para determinar si es riesgo o no es riesgo y qué podemos hacer. Lo principal es siempre derivarlo. ¿Está alerta o no está alerta? ¿Habla o no habla? ¿Le duele o no le duele? Y si está inconsciente, ABDI. Solamente esto, está alerta, me conversa, me habla, me responde, se da cuenta de todo, le duele o no le duele, y si está inconsciente ya, tomar el tiempo y los minutos, avisarlo cuando vas a entregar al paciente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, usted, doctor, mencionaba algo muy importante y que a veces muchos de repente no le damos la debida importancia, es tener los números de contactos de quienes pueden justamente atender este tipo de emergencias, ¿no? Como, qué sé yo, SAMU, los mismos bomberos, etcétera, pero no le damos esa debida importancia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me sucede a mí con un familiar y yo no tengo los números de contactos? ¿Qué es la primera acción que debo de realizar? ¿Cómo debo ubicar al paciente si veo que de repente está teniendo alguna sintomatología, o de repente, como usted mismo menciona, el tema de la convulsión, que ya es mucho más visual también? ¿Qué es lo que debo de hacer? A ver, si te contesta y te habla y todavía te escucha, porque aquí está, mira, ojos, verbo y manos. Esta es la escala de Glasgow para ver coma, ¿no? Si abre bien los ojos, si me está conversando bien y si tiene fuerza en los brazos, el Glasgow es alto, entonces no hay mucho riesgo. Pero si ya no abre los ojos, no me habla y no tiene fuerza, el Glasgow es bajo, emergencia. Puedo coger un taxi y llevarlo. Si tiene seguro, no tiene seguro, tiene CIS, no tiene CIS, eso lo vemos después, el hospital más cercano, ¿ok? La posta más cercana, van a saber qué hacer, siempre y cuando esté todo en regla, ¿no es cierto? Incluso sin DNI, una emergencia te atiende cualquier hospital, ya luego se ve el papeleo. El tiempo es cerebro, el tiempo es vida, el tiempo es oro, de verdad, en un caso de emergencia. Esta es la escala de coma Glasgow, se usa todavía en neurocirugía. Pero, doctor, cuando hablamos de la sintomatología, usted ha dado a conocer varios aspectos, el tema del habla, el movimiento de los brazos, el dolor de cabeza, pero ¿ha habido casos, por ejemplo, donde solo he tenido una sintomatología, como es, por ejemplo, el dolor de cabeza? Porque yo he escuchado, no, a mí solo me dolía la cabeza, no he tenido otros síntomas. ¿Pasa eso o necesariamente tiene que pasar todos los síntomas? No. Pues hay pequeños avisos y no sabes cuál es primero y cuál es segundo. Incluso hay ACVs en vivo, así, transmisiones en vivo. Era justamente una periodista que estaba dando noticias, lo vas a encontrar fácil este video, y empieza a leer el teleprompter y no puede hablar y se le mueve
y como que y dice, no sé qué está pasando, vamos al comercial, una cosa así manda, y luego en las noticias se sabe que tuvo un ACV y tuvieron que llevarla y regresa y cuenta su experiencia, como es que en vivo empezó a tener sensaciones. Ella se dio cuenta un poco y mandó a comerciales, pero ya tenía esto caído. Bueno, cada quien obviamente tiene que hacerlo a su nivel, a cómo puede ayudar. Estas ya son escalas para hospital, cuando ya se hacen exámenes. La siguiente, por favor, esta es la última de Hasbled para hacer si coagulo o no coagulo, si uso anticoagulación o no anticoagulación. Y la última es ver qué tanto está la hemorragia suprarrenal. Eso ya es niveles especializados que lo vamos a dejar. Y la última es justamente recordando de que este día tenemos que estudiar y saber qué es el ictus, qué es el ACV, cómo lo prevenimos, qué riesgos tenemos, cómo estoy caminando hacia ese abismo sin darme cuenta, y todo lo que hemos dicho es de prevención. Necesitamos que cada quien aprenda y vea y le dé importancia a esos pequeños dolores de cabeza, a esas palpitaciones y esos tics que tenemos a veces, a esa parálisis que se solucionó sin darse cuenta, al hablar raro. Incluso puedes estar pensando todo pero no te sale la boca, puedes estar, no piensas y no puedes mover. Hay diferentes tipos de afasias de acuerdo a la zona afectada del cerebro, y disartrias, dislalias y varios tipos, incluso la tartamudez es un tipo de problemita cerebral, por si acaso. Y a las ataxias, no puedes caminar, no puedes moverte bien, y el dolor de cabeza, y todo esto, si está junto, es peligroso para la salud de acuerdo a las escalas que hemos dicho, y hay que llevarlo al hospital sí o sí, y buscar luego control, no quedarnos con lo que nos han dicho en emergencia, buscar control, 1, 2, 3 médicos, buscar prevención, revertir. Y si ya me he salvado del ACV y salgo del hospital, tengo hasta 2, 3 años de rehabilitación para ayudar a esta plasticidad cerebral, para ayudar a estas reconexiones sinápticas que puedo hacer y recuperar el 100%, aprender a volver a caminar, aprender a volver a hablar, aprender a volver, porque muchas veces quedan con pocos recuerdos de lo que ha ocurrido antes. Así que después del hospital, post-hospitalario, tenemos muchas cosas que hacer, incluso estilos de vida nuevos, porque si no, puede volver a pasar. ¿Qué consecuencias se generan, doctor, cuando a veces la atención no es inmediata, ¿no? Que a pesar de esta sintomatología pasan las horas que usted ha indicado, hay horas que son, digamos, precisas para poder intervenir, estar con un especialista, pero ¿qué pasa si yo supero esto y finalmente qué consecuencias se podrían registrar? Si se ha tapado una arteria, ahora ya hay neurocirugía endovascular, es decir, pueden entrar con un catéter y destapar. Si hay un coágulo, pueden poner, de acuerdo a la evaluación, fármacos que son antitrombolíticos que van a destruir ese coágulo y va a liberarte. Entonces no se murió esta siguiente parte que se ha tapado. Si hay una hemorragia, tiene que ser una operación inmediata, bueno, salvando al neurocirujano, y pueden clipar, pueden taponear, pueden cerrar ese aneurisma roto, ¿no? Que es la pelotita que se rompió, la pared que se rompió, y esto pasa con las horas. A las 6 horas es la atención máxima para sobrevida y buen pronóstico de vida. Hay casos que ocurren a las 24 horas y les ha ido bien, cada caso es diferente, pero no podemos pasar de eso, y mientras más antes atendamos a este paciente mejor. Nosotros que estamos en la calle, nosotros que no somos profesionales de salud, que no somos estudiantes de medicina o de cualquier rama de la ciencia de médica, mirando lo que hemos aprendido, la hora, el prisa, el abrazo, las 5C, las 5Ds, lo que hemos aprendido ahora, oye, tiene esto, vamos, llevémoslo. Tú pagas el taxi, has salvado una vida y has hecho el bien, incluso para ti mismo, si es que tú estás teniendo estos síntomas. Los que están viendo esto, estas repeticiones en cualquier parte del mundo, a estudiar todos el ictus y el ACV, porque es la primera causa de muerte en varios sitios del mundo. Ya para terminar, doctor, si podríamos ampliar justamente estas recomendaciones que usted está dando para la población que nos está viendo tanto a través de televisión universitaria como de las redes sociales. Por favor, estudien, por favor, capacítense. Esto es primeros auxilios, esto es prevención, esto es estilos de vida. No podemos obligarlos por decreto o por ley a que usted se porte bien y haga cosas buenas por los demás, por el próximo, ser voluntario, incluso ayuda. Pero capacítese, estudie, por su cuenta. Es una inversión que tiene que hacer cada uno para salvaguardar su salud y la de sus seres queridos, sus familiares. Obviamente el personal de salud lo hace por la sociedad, pero ustedes tienen que capacitarse para aprender ustedes mismos. Y hoy día hemos aprendido algo del ictus, del ACV, de la TIA, de la IT, de estas palabritas que nos hablan del derrame, del isquemia cerebral. Es cuidar este órgano que es una computadora que nosotros usamos, ¿ah? No es lo más importante, nosotros usamos esa computadora. ¿Y qué somos nosotros? Somos el alma, lo que vive en este cuerpo. Hay que cuidar este cuerpo para poder hacer grandes cosas. Así que esta tarde a las 5, 5:30, pasaje Girón
Lampa, primera cuadra, medicina complementaria, vamos a hablar más de estos estilos de vida y perdonar cómo puede ayudarte a bajar los riesgos de accidentes cerebrovasculares. Que le vaya muy bien a todos, hasta la próxima semana. Perfecto, muchas gracias doctor por su visita a Televisión Universitaria. Lo esperamos al próximo miércoles también compartiendo